Él es periodista, politólogo y especialista en lo que son estudios de TV y nuevas pantallas. Con él hablamos de que es especialista en Bake Off. Pablo, buen día. Te saluda Adrián Eduardo, Gonzalo Gallo y Luis Ficel acá en el estudio. Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Buen día, Pablo. Sí, un poco lo que veníamos hablando cuando surgió esta idea era de charlar un poco alrededor de tomar el programa de pastelería, ¿no? Que le gana la nata según él por los trolls de acá. Pero cómo este programa tomó relevancia en función de la situación actual y cuál es la situación de la televisión o de los medios tradicionales hoy en día en este contexto de pandemia. Sí, es un programa, digamos, que es muy como una especie de héroe improbable, ¿no? Digamos, un programa de pastelería que se volvió un programa sobre el que todos estamos hablando en Twitter Sí, durante la pandemia. Vos te peleas mucho en Twitter con la gente, por eso. No, pensar que estamos acá nosotros en AMBA, encerrados hace más de 3 meses, y se volvió como una especie de vía de escape para hablar de otra cosa por 1 hora y media durante un domingo nada menos. Así que digamos que se tomó lo peor y lo mejor de la sociedad argentina. Por un lado, hay muchos memes, se volvió un programa muy viral que genera mucha creatividad por parte de los espectadores, y por otro también tiene mucho de la grieta argentina que se trasladó incluso ahí. Ayer incluso se vio eso, ¿no? Como hasta con un programa de entretenimiento la gente toma partido por uno o por otro y se pelea como si fuera un partido de fútbol o una elección política. Exacto, y también, bueno, un poco esto que decías, ¿no? No tenemos hoy por hoy programas en lo que es la televisión abierta que generen un contenido que no hable del COVID y la coyuntura. Entonces, desde acá es que también la atención que se le presta al programa. ¿Qué piensas al respecto de cómo viene el futuro inmediato de la televisión o de los medios tradicionales en este sentido? Y hay 2 problemas, a primera vista. Por un lado, el corto plazo y por otro el mediano plazo. En el corto plazo hay un tema de cómo hacer televisión en épocas de COVID, digamos, sobre todo ahora que hay cada vez más casos en canales de televisión, ¿no? Cómo poder hacer protocolos para que se pueda trabajar y filmar. Por ejemplo, hoy en Intrusos va a estar Jorge Rial desde su casa para cuidarse porque hubo muchos casos en América. Liz Italiani hacía un programa de entretenimiento y también está en su casa con COVID en su caso. Digamos, va a ser complicado hacer televisión mientras siga la pandemia porque el virus circula sobre todo en AMBA y eso complica mucho las cosas. Y después hay que pensar también en lo que venía pasando desde antes. Hay muy poca producción local, no hay ficción, había una que terminó por la pandemia, que eran separadas, y estamos viendo muchas repeticiones. Es como que la televisión argentina es Canal Volver en un punto porque vemos programas de antes o informativos sobre la pandemia. Sí, tal cual. Convengamos que la televisión argentina se había convertido en un anexo de la televisión turca, brasilera. La verdad ya era prácticamente aborrecido. Con los enlatados. Claro, y además en prime time. Claro, bueno, es lo que consumía la gente, evidentemente, y le terminó saliendo bien el negocio a unos pocos. La cuestión mide igual. No, es que mide, la realidad es que mide. La gesticulación va en diferido, pero mide igual. Sí. Es malo. Una consulta te hago. Yo la verdad que Bake Off no lo sigo, no son programas porque la cocina no es lo mío, entonces como que no entiendo nada. Y competía justamente con La Nata. Un programa que Bake Off termina ganándole justamente en el rating a La Nata, y que también despierta, así como vos hablabas de la grieta entre la gente, despierta también una pelea entre canales. De hecho salieron denuncias contra participantes de Bake Off por parte de gente de Clarín, ¿no? Diciendo de que había una pastelera profesional que pertenecía al staff de Café San Juan, o que por lo menos había trabajado en el lugar. Estas cuestiones, ¿no? Estas luchas de grieta, trasladarlas a la televisión, ¿por qué se dan estas cosas? Creo que por deporte y también sí, ¿no? Porque estamos un poco aburridos. Creo que es esa combinación. En el caso de La Nata, él empezó hace 1 o 2 semanas. Claro. Y Bake Off venía desde principio de año. Entonces, La Nata es como Tinelli, se pueden dar el lujo de arrancar en cualquier etapa del año, total. Sí, tiene su público. El tema es que
fue un poco absurdo de su parte plantear eso de que había una campaña contra él que implicaba ver Bake Off para ganarle, cuando Bake Off construyó su audiencia durante todo un año. Está por terminar, digamos, en 1 o 2 semanas, y ya tiene un público que no tiene que ver con si son K o no son K, tiene que ver con que les gustó el programa y lo que genera. Vos ahí decías que no sabes mucho de cocinas, yo tampoco, yo no sé batir 2 huevos, pero lo que genera Bake Off es una cosa colectiva que ya casi no hay, de ver televisión en vivo. Ahora todos vemos cosas en Netflix o en Amazon Prime. ¿Es en vivo el programa? No, es grabado, pero en vivo, digamos. Claro, se graba en vivo y después está bien. Claro. Se comparte, digamos, se ve en vivo a nivel de audiencia, y todos hablamos de eso y somos parte de una conversación en simultáneo, que tal vez si vos ves una serie la ves a tu ritmo y tus amigos a otro, y se pierde un poco esa cosa de ir comentando a medida que lo vas viendo. Sí, eso pasaba antes. Entiendo también que Bake Off genera algo que es la participación federal, ¿no? Porque son de distintos lugares del país, de hecho es de Comodoro Rivadavia el ganador de la primera edición, Gastón Salas, pero y eso debe generar que tenga más audiencia a nivel país. Obviamente lo que se mide en Buenos Aires, pero qué sé yo, es un fenómeno raro de entender y que hoy, en la época de pandemia, es lo que más se mira. Sí, porque como decía Gonzalo, nos provee como un poco de alivio. Por un rato hablamos de otra cosa, que no hay noticias, es un mundo paralelo, digamos, se grabó antes y tiene que ver con comida y tortas. Entonces es una vía de escape que tal vez necesitamos un poco. Claro, porque si no, constantemente el bombardeo alrededor de un mismo tema, de la coyuntura, también va generando ese desgaste alrededor. ¿Qué pensás de un poco también y llevándote dentro de este tema que salió, la televisión tradicional, ¿no? Con respecto a las plataformas de streaming que empezaron a surgir? Bueno, tenemos Netflix, salió HBO Max, Amazon Prime, próximamente Disney Plus, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto, crees, en lo que es la audiencia de la televisión abierta tradicional? Sí, eso va a cambiar la forma en que se produce y también la forma en la que vemos televisión. Me parece que la forma en la que vemos televisión ya cambió, y ahora falta que la industria pueda encontrar la manera de acoplarse a esos cambios. Bake Off es como una excepción en ese sentido, porque representa la televisión abierta que conocimos cuando éramos chicos y que se está modificando. Digo, cada vez vamos a tender más hacia esa otra televisión de plataformas en la que cada uno ve todo a su ritmo y podemos ver una serie en una semana o en un fin de semana y después lo comentamos. Y ahora estamos viendo cómo la industria responde a esos cambios que ya se produjeron en nosotros. Por ejemplo, Telefe, que es de Viacom, tiene una plataforma nueva que se llama Pluto TV, que es gratis y está buscar eso, digamos, está buscando ver cómo se inserta en este nuevo escenario de los medios, y ponen, por ejemplo, novelas anteriores o Bake Off y MasterChef de otros países, todo en español, para construir una audiencia paralela. También vemos, por ejemplo, cómo Telefe usa ahora Instagram. Después de cada programa de Bake Off hay un debate en Instagram y no en Telefe sobre lo que pasó en la pantalla. Claro. Como una forma de dialogar entre dispositivos. Pero es todo, digamos, muy incipiente todavía. Claro. Responde más a la adaptación de una necesidad de coyuntura por ahí que de algo pensado, ¿no? Sí, yo creo que es una exploración, digamos. Están todos viendo a ver para dónde perfila. Creo que la tele abierta no murió, no va a morir, porque todos usamos Twitter, todos usamos Instagram, pero estamos viendo televisión de aire todos los domingos. Me parece que hay como una supervivencia interesante ahí. Exactamente. Y después la otra, y de esto que hablabas de Telefe, también este nuevo lugar de audiencia que se generó, ¿no? Como durante la cuarentena, lo hablamos un poco en el programa, esto de los vivos de Instagram, ¿no? De determinados personajes, no sé, Martín Sirio, Lizardo Ponce, que vos ves y decís, tienen 50.000 personas todas las noches y tienen mucho más audiencia que muchos programas de televisión abierta. Sí, pero al mismo tiempo pensá que todos ellos hablan mucho de televisión abierta y responden un poco a esa lógica de teleabierta, aunque estén en otro lado. Ayer, por ejemplo, a la noche, me acosté muy tarde, debo confesar. Costó levantarse, le tuve que insistir para que se levante. Sí, me levanté por ustedes. Pero gracias. Hubo un vivo de Instagram entre Martín Sirio y Damián de Bake Off. Fue como un encuentro de dos mundos, digamos, de dos dispositivos, el de las redes y el de la tele tradicional, y conversaron durante, no sé, 1 hora acerca de otras cosas, pero ahí está bueno ver cómo se cruzan, ¿no?, los diferentes universos, no están separados.
Exactamente, y cómo esto también va a ir evolucionando. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por la nota. A mí bueno, hace rato nos conocemos, hace muchísimo, desde que estamos en la universidad en el CBC, y me parecía interesante tener tu análisis al respecto de lo que está pasando, y eventualmente volveremos a comunicarnos para ver cómo esto evoluciona. Bueno, gracias a ustedes por el llamado, y me costó madrugar, pero madrugué. Está bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo.